Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan y Patri. ¿Qué pasa, Chen del Mon? Hoy os traemos un vídeo muy especial. Os vamos a hablar de uno de los pueblos más famosos del mundo, con cultura, idioma y tradiciones propias, y que ha formado parte de la cultura y sociedad valencianas desde hace siglos. Los gitanos, els gitanos en valencià. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se establecieron en el Reino de Valencia? ¿Qué han aportado a la cultura valenciana? Todas estas preguntas y muchas más las responderemos en este vídeo. Comenzando por su origen, Mamprenem. El origen de los gitanos es desconocido y muy misterioso. Parecen ser un pueblo originario de Asia Central, del sur del mar Caspio al norte de la India, Persia, más o menos lo que hoy en día es Irán. Algunos posibles testimonios los describen como un pueblo nómada de las estepas, dedicado a la cría de caballos y animales de tiro, como toros o burros, que justamente siempre ha sido el oficio tradicional más importante y representativo de los gitanos. Esto también coincidiría con su cultura y estilo de vida, una sociedad dividida en clanes familiares, muy cerrada y protectora de sus tradiciones. Así, por ejemplo, se perpetuaban los secretos para la cría de los mejores caballos de padres a hijos. Su religión posiblemente sería el zoroastrismo, lo que coincidiría con las prácticas de astrología y adivinación relacionadas a los gitanos, y con su idioma, el romaní, relacionado con el sánscrito de la India. Ahora lo hablaremos en profundidad. Y se cree que emigraron a lo que hoy en día es Turquía durante la época del Imperio Persa. Allí se convirtieron al cristianismo, pero llegados al siglo XV la zona se convirtió en un campo de batalla. El Imperio bizantino estaba cayendo, los búlgaros invadían los Balcanes y los turcos otomanos, que eran musulmanes, estaban a punto de conquistar Constantinopla. Los gitanos pidieron ayuda a los demás países cristianos y el rey de Bohemia, lo que hoy en día es la República Checa, les dio un salvoconducto de paso en 1417. Miles de gitanos llegaron a Europa huyendo de la guerra, aunque aún no se les llamaba gitanos, sino cíngaros, bohemios, egipcianos, porque la zona de la que provenían era conocida como el Pequeño Egipto o Egipto Menor. Llegaron a la corona de Aragón en 1425, cuando el rey Juan II les dio un salvoconducto de paso llamándoles condes de Egipto Menor. Aquí se ve que los reyes les tenían un gran aprecio, llamándoles condes, duques y todo. Pero el pueblo rápidamente desconfió de ellos. Eran extranjeros, no se integraban, tenían unas costumbres muy raras, se les comenzó a acusar de ladrones, estafadores, brujos, y aquí es donde Valencia entra en escena, con la primera mención sobre los gitanos en la ciudad de Castellón en 1484, donde en un acta del Consell, el consejo de la ciudad, se dice así: per quan la gent dels bohemians fa gran dany en la vila, eterme d'aquella. O sea, afirmando que los gitanos nómadas, bohemios, hacían gran daño en la ciudad y sus proximidades. Y es que también se les acusaba de extorsionadores. La idea era que llegaban a una ciudad, acampaban, creaban todo tipo de males, robar, peleas, y después exigían un donativo por caridad o por amor a Dios para que se fueran. La cosa llegó a tal extremo que en las Cortes de Monzón de 1547 los brazos eclesiástico y real del Reino de Valencia lanzaron un acta que decía así: Señor, con moltes altres companyies d'hòmens e dones vagabunds, que els diem bohemians, viatgen per lo regne de València, la vida dels quals és furtar i robar, e enganyar a persones simples, però en semblant gent no deu d'ésser tolerat ni admesa en ningún regne que siga ben regit. El acta habla de que los gitanos nómadas del Reino de Valencia solo roban y engañan, y que esa conducta no debe de ser aceptada. El acta sigue pidiendo que se les expulse del reino y condenar con grandes penas a quien lo incumpla, principalmente a galeras para los hombres y azotes para las mujeres. Esta se considera la primera ley contra el pueblo gitano en Valencia, y seguirían más, que tenían como principal objetivo volverlos sedentarios y que se integraran en la sociedad. Y así fue. En 1717 se designaron las ciudades donde podían establecerse: Alzira, Xàtiva, que en ese momento se llamaba San Felipe, y Castellón, ampliándose en 1746 a Alacant, Vila-real, Morella, Villena, Oriola, Requena, que en ese momento aún no formaba parte de Valencia, y Valencia capital, el Capicasal. Y solo podía haber una familia gitana por cada 100 habitantes, y no podían vivir dos en la misma calle. Al poco tiempo, en 1783, la Real Pragmática del rey Carlos III de España nombraba a los gitanos como ciudadanos españoles, y que podían elegir su lugar de residencia libremente y el tipo
de oficio que quisieran. Ese mismo año se ordenó realizar un censo de todos los gitanos que habitaban en el Reino de Valencia. El resultado fue que apenas 600 gitanos habitaban en toda Valencia, distribuidos en 50 localidades, y que estaban perfectamente integrados en la sociedad valenciana. Muchos tenían casa propia, incluso tierras. La mayoría de los hombres se dedicaba a oficios corrientes, como labradores o albañiles. Las mujeres tejían, y muchos otros seguían con oficios itinerantes, como vendedores ambulantes o la tradicional cría de animales de tiro, caballos, burros y toros. La presencia de gitanos era lo habitual en las principales ferias de ganado, como la de Cocentaina, la más antigua de España, y en la famosa venta de bous y caballos, de toros y caballos, que se hacía en el lecho del río Turia frente a las Torres de Serranos en Valencia, y eran famosos por tener los mejores caballos. También las gitanas desfilaban en la procesión del Corpus Christi sobre las carrozas, les roques, deleitando todo el mundo con sus bailes. Llegados a este punto, se puede ver que estaban completamente integrados en la sociedad valenciana. Y ahora vamos al tema de la lengua. Si estaban tan integrados, ¿hablaban valenciano? ¿Existe literatura gitana en el Reino de Valencia? ¿Queda algún rastro de su idioma hoy en día? Para responder a todo esto, primero tenemos que conocer su idioma, el rom o romaní, que en realidad tiene diferentes variantes dependiendo de cada territorio de Europa, ya que es una mezcla del idioma original del pueblo gitano con cada lengua hablada en cada zona. En el caso de España, Portugal y el sur de Francia, se conoce como el calé o caló, y a los gitanos de estos territorios como los calós. El caló es una mezcla del rom con las lenguas romances, y según cada lengua tiene diferentes dialectos, como el caló castellano, el caló occitano y el caló valenciano, el cual tiene literatura propia y todo, destacando a Pascual Martínez García, un gitano valenciano, probablemente de familia mixta, un padre gitano y el otro no, que escribió una serie de coloquis, que es un estilo de poesía valenciana, sobre 1792, en los que habla en lengua valenciana mezclada con caló, como Josep Patricio Vintungles, La novela de la Cañorra o Baltasarillo el gitano, y tratan sobre todo de personajes gitanos, como el personaje de Nelo el Tripero, un niño gitano que roba en los mercados de Valencia, usando el caló valenciano, como he estat guayo en l'estaribe i tancat, es comencí carrera i isquí un choro tan provat que ferem entre a tres pillos, agulles, pintetes i bolxà que s'enredó en monedes i diners, el xuri desenvainat per a assustar a les dones, guayo sería escondrijo, estaribei, cárcel, choro, ladrón, churi, cuchillo, todas de origen caló, y algunas recogidas por primera vez en estas obras, mucho antes que en otros idiomas, como en el castellano o el catalán. También tenemos, gracias a obras valencianas, las primeras representaciones de gitanos en España. En 1564, en la comedia llamada Aurelia, de Joan Timoneda, impresa en Valencia, se ve en la portada una familia gitana, lo que nos ha permitido conocer mucho sobre la cultura, idioma, costumbres, tradiciones de los gitanos de aquella época. Pero avancemos hasta el siglo XX, el gran declive del pueblo gitano. Con la llegada de la industrialización y los coches, muchos de los oficios tradicionales del pueblo gitano desaparecieron, especialmente la cría de caballos o la venta ambulante. El éxodo rural llevó a muchísimos gitanos, principalmente de Andalucía, a establecerse en Valencia buscando trabajo en las fábricas o como temporeros en la huerta. Por eso el caló valenciano acabó por disolverse, sustituido por el castellano. Hasta entonces, la mayoría de los gitanos que emigraron a la ciudad de Valencia, la más industrial, vivían en chabolas en el cauce del río Turia, obviamente sin servicios esenciales como agua potable, luz, desagües. Tras la riada de 1949, que destruyó más de 2000 chabolas, el gobierno de Valencia decidió crear barrios enteros de protección oficial para impedir el chabolismo. El problema, que fueron construidos en las zonas con los precios de suelo más bajos, cerca de vías de trenes o en las playas, que en aquel momento aún no eran turísticas, como el Cabañal, Nazaret o La Coma, todas muy lejos de centros de población y con servicios esenciales como acceso a la educación o al trabajo muy limitados. Resultado, zonas marginales, pobreza, delincuencia, que solo hizo que aumentar los estigmas que arrastraba el pueblo gitano. Y el colmo de todo esto estalló cuando la droga llegó a España. A mediados de los años 70, muchos clanes gitanos comenzaron a ver en el tráfico de drogas una oportunidad de negocio, aumentando aún más la inseguridad. Durante esta época, muchos también se convirtieron al cristianismo evangelista, y aún hoy en día mantienen una sociedad muy familiar, muy tradicional y cerrada, habiendo en muchos casos discriminación mutua entre gitanos y no gitanos, los payos. También por eso
eso muchas familias gitanas sufren en silencio muchos problemas relacionados con la drogadicción, la pobreza o la discriminación por parte de otros gitanos por algún tema cultural, llegando muchos incluso a ser expulsados de sus familias, aunque lo más destacable son los grandes proyectos de integración que se buscan por ambas partes, tanto por la comunidad gitana como por la no gitana, y acabar de una vez por todas con los estigmas que ha arrastrado el pueblo gitano desde hace tiempo. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Ver para creer. La gran importancia de la comunidad gitana en la cultura y historia del Reino de Valencia. Dadle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, suscribiros y activad la campanita de las notificaciones para estar enterados de cuando subimos otros vídeos como este, comentad aquí abajo qué os ha parecido y recordad que aquí abajo también tenéis los enlaces a los demás canales que tenemos y a nuestro Patreon, donde podéis ayudar al canal. Nos vemos en próximos vídeos sobre la cultura, historia y lengua valencianas, pero sobre todo... ¡No te vayas del mon! Everything